Buen día, buen día. ¿Cómo estás, Diego? Raúl, qué gusto. ¿Cómo has pasado tu fin de semana? Bien, muy bien, muy Me bien. alegro. Qué bueno. Hoy es 27, lunes 27 de julio. Empieza una nueva semana, la última del mes de julio. Oye, el fin de semana han seguido esas repercusiones sobre este tema de que la inteligencia artificial se está independizando, se está automatizando. ¿Has visto eso, no? Ya han Sí, dejado de seguir órdenes de algunos ingenieros. El otro día el Open IA, que es la que crea el chat GPT, sí. han tenido que apagar la máquina porque la máquina ha empezado a hacer cosas que, o sea, les daban una orden, no aceptaban. O sea que el futuro, eso que hemos visto en películas Y de esto está ciencia ficción, comenzando, ¿no? sí, está comenzando. O sea, uno de los, oye, el filósofo Harari es el Sí. que más habla de eso, ¿no? Esto es algo grave y las Él dice máquinas hace tiempo, hace tiempo. además. Ha dicho claramente ya hace unos 5 años que el 20% de lo que decidimos ya no es nuestra decisión, Mm, es decisión de la inteligencia artificial. Y esto con el paso de los años es mucho más sólido, ¿no? claro, Porque las noticias no las hace el buen periodista, las hace lo que dice el algoritmo. claro. Si el algoritmo te dice esta noticia va a vender porque es escandalosa, porque muestras sexo, porque muestras asesinato, eso sale, no lo que el periodista dignamente ha dicho. ¿Para qué has estudiado tanto? Claro, exacto. Y los No. cientistas políticos ya no van a tener oficio. Mi hijo siempre me Ay, dice, porque yo cuando hablo con el chat, lo riño, pues, te has equivocado en él. Y me dice, claro, me dice mi hijo, ¿sabes qué va a pasar? Están detectando tu IP y saben tu identidad. Cuando en el futuro tú vayas a alguna clínica y tengan que ponerte suero y todo eso sea dominado o hecho por la inteligencia artificial, te van a poner más suero o menos suero, vas a morir en el pucha, qué cuarto de, horroroso. así me dice, deja de reñir a la IA. Yo la trato bien, pero es verdad, yo no sé si por un temor absurdo, yo digo, Geminita, ¿cómo estás? Buen día, buen día, mi querida. Yo empiezo bien con el chat. Hola, chat, hoy día. Y a los 5 minutos, pero ¿por qué eres así? Oye, la película Odisea del Espacio, Odisea del Espacio No se es llama. Odisea del ¿Qué se Espacio. llama? Odisea 2001. Odisea. Odisea, no, no, Ah, Odisea no, 2001. la de Stanley Kubrick. Ah, la de Stanley Kubrick, claro. Odisea 2000. Claro, porque estamos con. 2001, Odisea del Espacio, Así es, ¿no? es, Sí, esa es. Bueno, y van en esta nave, ¿no? Los dos. claro. Y HAL, la computadora, ¿no? Empieza a Empieza a dominar. hablar. Entonces, Eh, primero computadora, HAL, haz tal cosa, hasta que después ya, Fíjate, ¿hace cuánto? ¿hace cuánto, no? Y la película es de los años 80, Claro, 85, creo. claro. Bueno, hasta que HAL no les hace caso y estos tipos entran en esa escena a un cuarto dentro de la nave y dicen, tenemos que desconectar a HAL, pero HAL está mirando sus labios, pues Uy, y ahí les quita el oxígeno y mueren en la nave. Así que bueno, eso es lo que nos va a tocar dentro de poco. Eh, ya tenemos a Juane Araos, que nos está esperando ya para empezar el programa. Buenos días, Juane, te damos la bienvenida para que nos cuentes las Juan, qué noticias. gusto. Diría Raúl, Diego, del 68, si mi memoria no me falla. La vimos, fue mi primera película que hemos visto en una clase que yo tenía de cine, cuando yo comencé esperanzado de que la inteligencia artificial no me iba a quitar mi chamba. Diego, por si acaso. Juan está muy bien. Cuide su chamba. Si no me equivoco, por ahí los cineastas como mi hermano me van a linchar, pero creo que fue el 60 y tantos, fines de 60, principios del 70, si no me falla la memoria. Tienes toda la razón. Eh, Aquí estoy mirando y dice que la película Odisea, o 2001, Odisea del Espacio es del 68. No sé por qué yo tenía la idea de que era de los 80, nada que ver. Yo también. Nada que ver. Yo pensé que eran los 80. Del Es del 68. 68. Pues imagínate esa predicción. Totalmente. Sí. una locura. Pero bueno, vámonos a lo que pasa con los temas. Hoy, si de pronto producción me ayuda con mi ayuda de memoria, sería ideal porque a mí se me acaba de perder mi chanchullo. Ahorita ya lo encontré. A ver, vamos por partes. Dore Medina informa que Unidad Nacional hoy subió un mensajito en Twitter. Unidad Nacional y el gobierno siguen caminos separados. Desde hoy, dice Dora Medina. ¿Por qué? Ya se venía cocinando este distanciamiento, ya se venía informando este distanciamiento. Pero ¿qué pasa?
según el líder de unidad, establece lo siguiente. Uno de los puntos, lentitud, ya se venía diciendo, pero hoy lo escribe. Primera vez que directamente. Lentitud para hacer cosas, lentitud para tomar decisiones. Como lo reitero, ya lo veníamos indicando también en nuestro portal. Segundo, no comparte las medidas que está haciendo el gobierno para lidiar contra la corrupción y otros detalles más. Veremos cómo va. ¿Qué pasa hoy día? Las repercusiones respecto a las decisiones que se anunciaron hoy día con Samuel de Medina. Vamos a ver qué ocurre. Ese es un tema importante. Lo que pasó el fin de semana, pasadito a la medianoche bueno, en este caso, primeras horas, primeros 30 minutos del domingo, 4 muertes y hay otro militar que está en serio riesgo. 4 muertes. ¿Qué ocurrió? Entre un grupo de 50 y 80 jucus, ¿no? Ha entrado al mineral, al Cerro de Pozoconi, y hubo un enfrentamiento entre militares, trabajadores de la empresa minera Guanuni, para evitar el robo de mineral. ¿Qué pasó acá? Dinamitas, explosivos. Cuando se fueron replegando los militares, hubo un deslizamiento, un derrumbe y han muerto 4 personas. 2 militares, 2 trabajadores de la empresa y hay otro militar que está con serias heridas. Esperemos que no pase, que logre recuperarse. Ese es otro tema importante. El otro, un tema recurrente, pero no por eso menos importante, el dólar flexible. Obviamente se mantiene igual que el día sábado, 11,37, pero no hay que olvidarlo. 16,85% más de lo que empezó el 29 de junio. Y no nos olvidemos que algunos analistas indican que, pues, si sigue la tendencia, va a seguir creciendo unos bolivianos más para hasta agosto. Y es importante esto también que le importa al bolsillo de la gente. A raíz del decreto supremo, de un decreto supremo que firmó hace unos días el presidente Paz, se da vía libre para que se suba el incremento de las tarifas por aseo urbano y otros aspectos más. ¿Cómo va a afectar esto? ¿Qué dice la alcaldía? Estamos esperando que hoy día responda a este asunto. Esos son los temas cuando son las 9:12 de este lunes, última semana de julio. Gracias, Juan. Sí, efectivamente, este tema de la violencia o de los muertos en Pozoconi es un cerro donde también antes han habido muchos problemas, y ahora estos 4 fallecidos allí, realmente algo dramático. El tema del robo del mineral, algo impactante, pero lo que no entiendo es si estaban dentro de los socavones. ¿Cómo es que puede haber robo dentro del socavón? Si tú me lo puedes explicar, porque yo entendía que los jucus, más bien, lo que pasa es que roban el mineral que está fuera de la bocamina, ¿no? Pero en este caso, la situación es que estaban dentro. Por el momento lo que se sabe es, llegaron los jucus, querían robar el mineral ya extraído, obviamente, se está investigando simplemente si estaba dentro, fuera pero ya había sido obviamente ya extraído del reservorio, y hubo una emboscada a raíz de esto, porque los militares, con la ayuda de los trabajadores de la empresa, llegaron a evitar esto. Los jucos se replegaron y cuando ya estaban en el lugar hubo una emboscada. Más detalles de dónde estaba el mineral, no lograron robar el mineral, por cierto, pero más detalles se van a saber durante el transcurso de la jornada. Y a raíz de lo que tú comentabas, tengo el dato acá. Según el comandante de la segunda división del ejército, el coronel William Revuelta, en lo que va del semestre, 300 operativos en estos reservorios, 300 operativos para evitar el robo de mineral, y se han logrado recuperar 16 toneladas de mineral extraído. Imagínense esto. Y se han aprendido a 160 jucus en los primeros 6 meses de este año. Entonces, es un tema, como bien lo dices tú, presente, constante el robo de mineral. Y bueno, en algunos casos se rumorea, hay que saber, hay que decirlo que es totalmente off, se rumorea que es mineros que pertenecían a la mina o a las mineras y que roban su propio mineral, pero evidentemente es un rumor. El hecho concreto es 4 muertos, un policía o un militar muy mal herido, y las investigaciones siguen. Hasta ayer se hablaba que habían muerto en el enfrentamiento, hoy se supo en la mañana que no,
fue un deslizamiento ocurrido dentro de la mina. Por eso es que se indica lo que tú señalas, que no fue fuera, sino que dentro de la mina cuando estaban robando el mineral. Excelente. Gracias, Juane, por el informe. Te agradecemos porque nos das material como siempre. Sí. Así que te agradecemos y sabemos que tienes mucho trabajo, así que te dejamos hasta mañana, Juan. Chao, Juan, gracias. Nos vemos, buen día. Chao, 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 chao. Un primer mensajito ya de WhatsApp. Oye, ¿cómo van a decir que la película es de los años 80 si todos saben que es del 68? Y así ya nos están riñendo por no saber. ¿Quién, Rini? ¿Quién? No voy a decir el nombre, pero un cinéfilo. Si nos están riñendo ya. ¿Lo conocemos? Mm. ¿Tu nombre comienza con? Su nombre comienza con P. ¿Pedro? Ya, ¿Pablo? ahí nomás me pedí que no diga. Oye, también el fin de semana ha habido un evento serio en el Chapare y el mismo actor de este tema, el mismo personaje principal en el papel de Evo Morales, el propio Evo Morales. A ver, veremos el video para que después podamos comentar. Claro. Yo pensé que ya se había pasado. ¿Estás seguro? En el blanco. Ah, no. Ya hacía nomás. Está pinchado. A ver, mira, nos está fregando el gobierno. No hay gasolina. No hay gasolina. Mira, el sueldo de ustedes ya pierde el valor adquisitivo. Ya no es como antes el sueldo de ustedes. Con la inflación va a ser fregadísimo. Hay que unirnos. Ya, Vamos a buscar. ya, vuelven en la tarde, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego. Ahí está, Diego. Primero que tenemos estado de excepción, supuestamente no se debería poder circular y deberían haber mayores controles en el Chapare. Segundo, Evo Morales tiene orden de aprehensión, ¿no? Tercero, Exacto. aparece con esa vagoneta, se nota en el volante un Toyota, ¿no? Una vagoneta a todo dar, ¿no? A todo A da. todo dar, así, ¿no? Sí. De lujo. Y desafiando al gobierno, desafiando a las autoridades, como diciendo, aquí estoy, me estoy haciendo filmar, estoy en el trópico, estoy pasando los controles. Esos son controles de Humopar, ¿no? De policías. O sea, tú dices que lo ha hecho intencionalmente esto. Evo Morales, su asistente, ha sacado la filmación Claro, y totalmente. ha pasado a los medios. ¿Cuál es su intención? Eso, demostrar que ¿Quién es el primero, dueño? que es el dueño, que nadie lo detiene, que puede circular libremente. Editan, ponen esa musiquita bonita, ellos los ponen en sus redes, ¿no es cierto? Él hablando con los dos, una mujer y un hombre policías, como diciendo, aquí estoy, tranquilo, vénganse a agarrarme, no sé, algo así es, ¿no? Cuando se animan, ¿no? Un desafío al Estado tremendo, pero también demuestra la seguridad que tiene en sí mismo, ¿no? ¿Será como siempre se hace el pobre? ¿No habrá estado de Trufi llevando gente de un lado al otro en el Chapare? Porque está con una camioneta grande, ¿no? Una vagoneta Mm. carísima para el comercio. O para el estaría transporte. estaba transportando tambaquís. Es Siempre dice, sí. su pescado, ¿no? Sí, o quinceañeras. Pero en todo caso, sí es importante dejar en claro que lo que quiere mostrar es que él es el dueño del Chapare, que no hay control sobre él, que la ley no funciona. El dueño es él, yo soy el jefe y hago lo que me da la gana incluso con los policías, ¿no? Exactamente. Es un aire de arrogancia sensacional, que además lo comentamos con pesar. Deberíamos comentar esto siquiera. Es decir, mostrar lo que ya sabíamos. O sea, ¿tienes alguna duda de que el señor se siente el Calimán, el He-Man del Chapare? Lo sabíamos, ¿no? Con esto quiere decir simplemente ratificar. ¿Qué está diciendo? Vengan, pues, atrápenme, si hasta los policías me obedecen. Vamos a ver cuánto les cuesta atraparme, ¿no? Exacto. ¿O qué está tratando de decir? Yo creo que está tratando de decir eso precisamente y que está diciendo aquí, no me pasa nada, soy el Taita de acá, soy He-Man, ¿no ve? Sí. Y no, nadie me puede agarrar. Porque, ¿te acuerdas que hace meses, tal vez un año, se mostraba
esta guardia que él tiene, ¿no ve? Que están armados sí. con unas lanzas, toda una cosa bien bonita Sí. para la televisión, sobre todo la televisión internacional, ¿no? Con Claro. unas lanzas, una guardia ahí, ¿no? Pero ahora no está con ninguna guardia. Se está libre, tranquilo, solito, con alguien que lo filma atrás, Sí. él manejando su auto. Como diciendo, ya ni siquiera necesito la guardia, ¿no es cierto? Entonces, realmente este es un desafío al Estado y es una vergüenza para las autoridades, ¿no es cierto? Pero qué buena es tu interpretación, ¿no? Del lenguaje simbólico, gestual, nada hablado. Mm. Primer momento, toda la gente alrededor de Evo Morales con sus lanzas. Segundo momento, pasando como por tu canchón, digamos, ¿no? Por tu mercado, por tu casa. ¿Qué quiere decir? Una defendiéndose, mostrándose temeroso, pero guerrero, y en la segunda mostrándose absolutamente dueño de la carretera. Es decir, hay un mensaje, y Hay ya un no me mensaje. hacen absolutamente nada, ustedes ya no son nada. Claro, hay un mensaje porque primero pasando controles militares o policiales, supuestamente tiene orden de aprehensión. Esos policías debían detenerlo. Hay una orden de aprehensión. En vez de darle una charlita amigable, amistosa y todavía desearle suerte al expresidente, tendría que haberlos detenido. O sea, ¿quién va a detener a una persona que tiene orden de aprehensión? La policía. Y esa policía que está en esa zona del Chapare sabe que hay una orden de aprehensión y no hacen ni la menor intención ni el menor gesto y más bien se alegran de verlo. ¿Ha pasado? Sí, se ha Pero lo pinchado, harías dice. tú. ¿Tú lo detendrías? ¿Dos policías? ¿Te animarías? Sabes perfectamente que a la media hora tienes 5 caleros Muy bueno, hinchándote. muy buen tema. Lo que agrega un dato a esto, cómo se lo puede detener, pero por lo menos yo creo que deberían haberse puesto, digamos, en un mundo así distinto, ponerse delante del vehículo y llamar a alguien, ¿no? Oye, acá está Evo, ¿qué tengo que hacer, no? A tu jefe, ¿no? Algún superior, tengo que detener, o sea, supuestamente, ¿no? Yo no. ¿Nada? Yo nada. Yo incluso hubiera hecho algunos gestos, algún baile. ¿Sí? si De alegría. pedía. Así, corazoncitos. Sí. Corazoncitos. Yo no me voy a arriesgar a que me linchen. Eso está clarísimo. Ahora, no los iban a linchar ese momento porque él estaba solo, pero posiblemente después, tienes razón. Pero por eso te digo, en el fondo la cosa es absurdo seguir con la reflexión de que esos dos policías podían haber atrapado a Evo Morales. Lo que en el fondo se está mostrando es que no hay una política clara del gobierno para atraparlo y lo deja Evo Morales que pase como le dé la gana. Eso está mostrando en realidad esto. No se trata de dos policías mancos. Yo igual me hubiera portado. Evo, Pase. ¿para qué gusto? Claro, seguro. Pero ¿qué es lo que realmente deberíamos tener ahí? Como política, debías tener por unos 10 pasos. Primer paso, si pasa por un control, 50 policías lo sujetan y lo bajan de la camioneta. Segundo paso, va más allá y tiene declaraciones, 48 horas de detención domiciliaria inmediata. Tercer paso, desalojar a todos los policías para que no los linchen del Chapare. Y no solamente en esa estación, sino en todo. Yo creo que es una política Sí, seria lo que política esperamos de esto. que- Y no echarle la culpa a esos dos muchachos. Correcto, que no tenemos esa política. Luego, la otra cosa es que el Ministerio de Gobierno ha hecho un comunicado diciendo que estas personas, primero creo que están suspendidos ya, estos dos policías, están suspendidos, van a ser sancionados y van a ser investigados de por qué, etcétera. Oye, yo quisiera suspender al ministro de Gobierno y decir, ¿por qué no detiene? O sea, siempre el eslabón más débil, ¿no? Siguiendo con el levismo, la lógica del masismo era atrapar siempre a los pobres Claro, pongos, no, a los yuncos de abajo y los jefes tranquilitos en su casa. exacto. Estamos siguiendo la misma tónica. ¿Qué tienen que ver esos dos policías, por Por eso, favor? seguramente que también habrá que iniciar un proceso, no sé, por una formalidad y porque el protocolo lo dice, pero acá hay una cuestión que es más importante, ¿no? Pero claro. Oye, hay un jefe que no ordena que lo detenga y los pobres, puedo decir los pobres policías, esos policías que son dos frente a no sé cuántos miles de cocaleros van a detener lo que acabas de decir. O sea, Claro. realmente es agarrar al eslabón más débil, o sea, Pero sí. penoso. Yo le Realmente. diría, don Evo, está con frío. No, tome. O sea, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Para que maten a mi familia? Porque además, bueno, no creo que tengan su familia ahí. En todo caso, no me arriesgaría a nada. Si no hay,
claridad en las políticas. Tú sabes que después de A viene B, después de B, C. Hacemos esto con Evo Morales bajo un plan trazado y para el cual estamos capacitados. Hay algo de eso. Esa culpa, la culpa no la tienen dos muchachos, la tiene el ministro de gobierno. Así que vamos a estar culpando a dos muchachos, Obviamente. a dos O, policías. ¿saben qué? Tal vez lo más razonable sería, se anula la orden de aprehensión. Listo. Para ser más realistas. Sí. Porque esa orden de aprehensión es un papel mojado. No Queda hay, mal el no gobierno. existe. No Queda hay mal, sí. tal orden de aprehensión. Sí. Entonces, de una vez ya seamos realistas, ¿no? Que se llame orden de risoteo cuando Evo Morales pase. Exacto. Orden de charlita. Claro, orden de char. Sí, seamos sinceros. Claro. Mientras no hay una política pública clara, una política de defensa, de seguridad nacional en torno a Evo Morales, no culpen a dos muchachos, que es una hipocresía enorme, ¿no? Sí, pues, así es. Así es. Porque hay otro tema, Che, relacionado también al Ministerio de Gobierno que quisiera mostrar, si es que la logro. ¿Podrás? ¿O te ayudo? Tendrías que ayudarme, pero ya la logré. Si me ayudan con la imagen. Difícil que yo te ayude, sabes cómo soy. Polémica por supuesta desaparición de 22 kilos de oro se suma a otros escándalos. Este tema, ahí están las 4 maletitas donde estaban las 180 toneladas de oro, o 189, perdón. Y ahora sale una versión de que 22 kilos se han perdido, ¿no? Esa Sí. versión ya tiene unos cuantos días. Ahora, la 189, una diferencia de 22, porque supuestamente todo pesaba 211. Entonces, ahora hay un nuevo escándalo en puertas de qué ha pasado. Ahora, la explicación oficial de la FELC-N es, no, cuando se pesaron 211 incluía la maleta. Eso es lo que se ha visto. Sin las maletitas, sin las 4 maletas, pesa 189. Pero te fijas cómo hay esta duda. Cada vez sale un tema y sale un problema, ¿no? Sí. O sea, aparece algo y nuevamente no la chuntan, ¿no? Y agarran todo lo de Marcet. Había habido cajafuertes que no habíamos visto, ¿no? Obviamente las narcomaletas del principio. ¿No? Primero, que no se sabe, nunca se supo, parece que había dinero, nunca se supo. Luego las cajafuertes, luego... Bueno, las narcomaderas. Las narcomaderas. Narcomaletas, narcomaderas y ahora oro. Y todo pasa como una brisa de verano. Nadie sabe absolutamente, es un ventarrón Sí, noticioso, informativo, sin ninguna clarificación. Dramático. dramático. Este tema de estos supuestas 22 kilos, hay que decir supuestos, porque también esta explicación que hace la FELC-N de que ese peso que vieron los medios cuando pesaron 211 kilos, Sí. incluía las maletas, pero sabes que la explicación es débil, es tardía, no hay una gran conferencia Sí. de prensa diciendo, saben que esto es así, 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 Sí. vamos a investigar, todo es así. Esas 22 kilos de oro supuestamente desaparecidos cuestan o tienen un valor de mercado de $3 millones, ¿te imaginas? ¿No? 2 lingoncitos que te los saques, ¿no? Lingotitos. Claro, porque se han quedado, o sea, supuestamente decomisados los otros 170, Claro, 189, sí. ¿no? Pero 22 jalas. Mm. Pues disimulas, muestras que has cumplido, pero casualmente se han perdido 22 kilitos, Sí. digamos, $3 millones. Mm. De un jaucazo de lunes a martes eres rico. ¿Qué tal bonito es? Interesante. Haciéndote el sonso, además. Entonces aquí, si el ministro de gobierno no da una explicación clara, estamos simplemente diciendo lo que estamos viendo, de las narcomaletas a las narcomaderas, de las narcomaderas al oro. Al oro. ¿Hay gente entonces corrompiéndose por detrás? Sí, contundente sí. Y es preocupante que el gobierno no diga nada, ni clarifique nada. Sí. ¿Qué había en esas maletas? ¿Te has imaginado vos? ¿Qué decían que había? Bueno, supuestamente era dinero en las primeras maletas, ¿no? Supuestamente, porque desaparecieron, nunca se las vio, nada. A veces yo creo que era mejor que el gobierno diga, sí, había dinero y Libros, ¿no? Por ahí eran libros ¿no crees? De Víctor Hugo. Y libros clásicos. Podría porque ser, clásicos, ¿no? Era gente clásica. Claro. Por ejemplo, La Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro. Bonitos libros. Te juro, nos creen idiotas, ese es el nivel ¿no? De estupidización al que quieren llegar. Esas narcomaletas tenían algo. Mm. Esas narcomaderas son 8,000
300 millones de dólares. Valor de mercado. Valor de Pura. mercado. ¿Quién se queda con esa platita? Dime tú. Ay, no, un rasponcito nomás te quedas con unos 80,000, digamos, ¿no? Ah, y ahora, oro, con esa cantidad, si tú dices que 22 quilates valen 3 millones, 289, que son 200, digamos, ¿valen cuánto? Unos 25 millones de dólares. 25 millones. Pucha, tu cálculo, el otro día estábamos hablando de tu cálculo matemático en vivo, o ya lo tenías, ya habías calculado antes, ¿no? Son 25,742 con 55 centavos, sí. Sí, Sí. estiman precisamente en 25 millones de dólares el resto. Está bien. El resto lo entregan y se quedan un cachito por si acaso. Sí, Es así. una cosa. Bueno, no estamos afirmando que haya sucedido. Lo que estamos afirmando es que hay Exactamente. poca claridad y poca información y una comunicación no, digamos, intensa, ¿no es cierto? Sí. Y asertiva. Esto tendría que ser muy claro y muy transparente. A ver, señores, dejen de hablar de esos 22 kilos porque es así. Cada maleta pesa tanto, el resto Perfecto. se le quitan las maletas Exacto. y estas son las maletas y vamos a pesar aquí, listo, punto final, se acabó el problema. Así es. Pero cuando 5 aclaras minutos. a medias, o sea, sí pero no, ahí empiezan los... Por eso está bien la denuncia y el análisis que hacía el senador José Manuel Ormachea, ¿no? Claro. Que está por detrás, ¿no? Tratando de morder y me parece correcto. Sí. Habrá que entrevistarlo y ver qué dice, A ver ¿no? qué Porque dice. esto es importante. Sí. Vamos a un corte, estamos por Palenque TV, también por Cristel TV, que es de Tupiza, por todas las redes de Brújula Digital, estamos en Brújula Streaming, de 8 a 9 tenemos a Mary Vaca en este espacio que ella también transmite por Sin Maquillaje este programa. A la vuelta tenemos que hablar del dólar que sigue subiendo. Carlos Jansen, un doctor en economía, ya Va a nos estar está con esperando, nosotros, va a estar sí. con nosotros porque hay esta preocupación, hasta cuándo el dólar va a subir. Y es bueno o malo que el dólar siga subiendo en el país, el boliviano de balones. Espérenos un minutito, ahorita volvemos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad Ahora disfruta el nuevo combo TV Smart Total de Entel. Un combo que lo tiene todo. La Liga Profesional del Fútbol Boliviano en exclusiva por Entel Gold. Instalación por un boliviano. Tarifas con descuento por los primeros 3 meses desde la instalación. Y además, adición hasta 4 líneas móviles por un boliviano cada una el primer mes. Disfruta de internet, televisión y telefonía móvil. Todo en uno. Con planes desde 239 bolivianos. No esperes más. Elige el plan a tu medida. Solo con Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATP. Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Lo anunciado ahora, tenemos a Carlos Jansen, doctor en economía, que ya está con nosotros. Gracias, Carlos, por aceptar esta invitación. Diego Ayo y, Carlos, qué gusto. y Raúl, te damos Mucho gusto, igualmente. Mucho gusto, gracias. Lo primero que quiero preguntarte, Carlos, porque sé que sueles viajar por tu trabajo. ¿En qué lugar estás? ¿Dónde estás? Actualmente estoy trabajando en Lima, en la presidencia del Consejo de Ministros. Ah, Consejo de Ministros de Perú. Sí, exactamente, del Perú. Y es muy apretada tu agenda porque tienes harto tiempo para escribir y solazarnos con tus buenos análisis. Parece que Bueno, tienes harto tiempo. Me preocupa mucho la situación económica en Bolivia y yo lo observo en lo posible desde lejos. Es
No es siempre fácil escribir rápido y escribir bien, pero me doy tiempo en las noches, en los fines de semana, Bueno, genial, hago gracias. esbozos de pensamientos que tengo durante varios días y así nace una y otra idea. Y claro, los muy buenos artículos, comentarios de Brújula Digital, que la reviso Qué bien. diariamente, me inspiran a dar respuestas y hacer análisis comparativos. Qué bueno. Lo primero que tengo que preguntarte es, ¿cómo llega un economista boliviano, bueno, doctor en economía, a trabajar para el Consejo de Ministros de Perú? Bueno, esta es una historia mucho más larga porque yo me vine de Alemania, donde estuve gran parte de mi vida, am, a Perú. Fui enviado por el gobierno alemán para apoyar en el marco de un programa de asistencia técnica al gobierno del Perú en el desarrollo de un análisis de impacto regulatorio, o sea, un análisis, un sistema de la mejora regulatoria en el Perú. Y previamente yo trabajaba por muchos años como asesor técnico en el Parlamento Federal de Alemania. Tenía a mi cargo, por ejemplo, toda una gran parte de la eh, política de integración europea, en la que este tema de mejora regulatoria cobró importancia a partir del 2002 prácticamente. Es de esa forma que de Alemania llegué a Perú. Pero también estuve en Vietnam apoyando al Banco Central de Vietnam, también con asistencia técnica de Alemania, a, bueno, pues mejorar sus capacidades técnicas y bueno, así algún día se cumplió también mi sueño de aterrizar en Sudamérica, aunque todavía no el sueño de aterrizar en Bolivia. Bueno, genial. Estar en Lima es una belleza, ¿no? Sí, la gastronomía es lo máximo. Pero Carlos, sí vale la pena entrar al tema de una manera sencilla. Tengo un anticrético de $50,000 y tengo que devolverlo. ¿Qué pasa con ese anticrético cuando tenemos hoy ya visualizada por Jimmy Osorio, que es un economista que sabe y maneja estos temas? Ya en agosto tendríamos el dólar casi a 14 bolivianos. Es decir, hasta diciembre, ¿cuánto estará? Esto realmente es grave, es durísimo. ¿Qué implica esto para la economía y para la ciudadanía? Bueno, este tema obviamente es importante, el que acabas de mencionar. La estabilidad cambiaria es una pregunta en el marco de la pregunta que hace el anticrítico interesante. Si, por ejemplo, el 2024 tú entregaste en bolivianos 350,000 bolivianos como anticrético, ¿no? Cuando termine el contrato, el propietario debe devolver exactamente 350,000. Entonces, legalmente no debería existir ninguna variación, pero económicamente ocurre algo muy distinto. Si durante los años en el que se tuvo ese contrato de anticrético el dólar pasa de 7 a 14, por ejemplo, bolivianos, y además hay una inflación elevada, esos 350,000 bolivianos tendrán un poder adquisitivo mucho menor. Por ejemplo, si esto equivalía a los $50,000 que tú acabas de mencionar, al finalizar el contrato, el dólar vale 14 bolivianos por un dólar. Entonces, estos mismos 350,000 bolivianos equivaldrían, si es que no me equivoco, así a grosso modo, aproximadamente unos $25,000. Es decir, el inquilino recupera el mismo monto nominal, pero mucho menos valor económico. En este caso, quien pierde es el anticretista, ¿no? El anticrecista, creo que se dice, ¿no? O sea, el que entregó el dinero. Entonces, el propietario resulta beneficiado porque devuelve bolivianos depreciados, a no ser de que exista el acuerdo de que se devuelven dólares también, lo cual le causaría posiblemente también problemas al propietario. Ahora, para este caso del anticreto, si se ha pactado en dólares, siguiendo el ejemplo de $50,000, entonces el propietario tiene que devolver los $50,000 o equivalente en bolivianos. Si la depreciación del boliviano
prácticamente en este caso, si habría una depreciación del boliviano, esto no modifica el valor económico del anticrético. El riesgo cambiario desaparece prácticamente. Pero si se hace un anticrético que se pactó en bolivianos, pero tomando como referencia al dólar, esta vez creo, me imagino que ocurre también eso. En las partes dicen informalmente son 350.000 que equivalen a 50.000. Si esa referencia al dólar no quedó incorporada de alguna forma en un contrato, normalmente prevalece el monto expresado en bolivianos. En consecuencia, el riesgo cambiario vuelve a recaer sobre quien entregó el dinero. Entonces, esto es solamente con el riesgo cambiario. Aquí hay otro problema que ocurre con una inflación alta como la que se tiene actualmente en Bolivia. A ver, otra vez el mismo ejemplo, 350.000 bolivianos. Existe una inflación acumulada, pensemos en 40%, que es en los distintos años. Así el dólar no cambiara, el poder de compra de los 350.000 bolivianos ya sería mucho menor. O sea, entonces, ahora imaginemos encima que el boliviano se deprecia, como está ocurriendo actualmente en el mercado. Entonces aparecen dos pérdidas simultáneas. Una, la pérdida del poder adquisitivo interno por la inflación y la pérdida del valor internacional frente al dólar. Por eso, en economías con alta inflación y depreciación, lo que se tiene actualmente en Bolivia, los contratos de anticrético pactados exclusivamente en moneda local tienden a perjudicar al no sé si anticrecista, creo que se Carlos, dice. me parece genial Sí. la explicación y te la agradezco. Pero obviamente esto es un síntoma, el tipo de cambio, como lo muestras en tu artículo. En realidad la problemática es amplísima. No es necesidad de generar mayores exportaciones, tener una economía que produzca empleos, es decir, no tener una constitución tan rígida. Esto solamente parece ser algo, ¿no? Sí, entre comillas menor, porque no es menor, es duro y es difícil convivir con un dólar que sigue subiendo. Pero en todo caso, ¿qué nos muestra? ¿Cuál es el diagnóstico, digamos, claro de la amplitud de lo que este síntoma nos está señalando? Exactamente, mira, a mí me gusta mucho que utilices la palabra síntoma, ¿no? Por ejemplo, cuando en la pregunta esta, ¿por qué se deprecia actualmente el boliviano frente al dólar? Siempre surge la respuesta más frecuente y que es porque faltan dólares, ¿no? Esta es una explicación lógica, ¿no? Pero eso tampoco te explica en el fondo el problema y la importancia de una tasa de cambios. Por ejemplo, si el comportamiento del tipo de cambio dependería únicamente de la oferta y la demanda, como está implícito en esa respuesta que se da, porque faltan dólares, bastaría con aumentar temporalmente las reservas internacionales para resolver el problema. Pero a nivel internacional se demuestra exactamente lo contrario. Hay países con abundantes reservas cuyas monedas se deprecian y hay países con reservas relativamente modestas cuyas monedas permanecen estables. Entonces, el tipo de cambio responde a un conjunto mucho más amplio de fuerzas económicas. Eso es exactamente lo que tú acabas de mencionar. En otras palabras, no existe una sola explicación por qué, por ejemplo, actualmente el dólar se deprecia, el boliviano, perdón, se deprecia, sino yo diría es por lo menos el resultado de una interacción simultánea de por lo menos 6 factores que se refuerzan mutuamente. Y solo los voy a mencionar, no los voy a explicar cada uno porque tomaría bastante tiempo. Uno es la escasez de dólares, ese aspecto cuantitativo. Otro es el déficit fiscal, es el origen macroeconómico. O sea, el déficit fiscal no aumenta directamente el precio del dólar, pero lo que hace es aumentar la demanda por dólares por la incertidumbre que genera un déficit fiscal creciente. Otro aspecto es la inflación. A este yo lo llamaría el enemigo silencioso. O sea, se afirma con mucha certeza de que la depreciación provoca inflación. Esto es correcto. Pero también cuando el dólar aumenta, también aumentan los precios de numerosos bienes importados y de los insumos utilizados para las empresas nacionales. Es la transmisión
de esa depreciación hacia el mercado, hacia los precios internos. Entonces, eso significa que la relación funciona también en sentido inverso. Entonces, y si esto es lo que, y esto se observa actualmente en Bolivia, Bolivia está en un problema en que los costos internos bolivianos aumentan mucho más rápido que los de sus principales competidores comerciales. Entonces, Bolivia pierde competitividad. Luego, por eso hay que decir que la inflación no solamente es consecuencia de la depreciación, sino también puede convertirse en una de sus principales causas. Y eso es para mí un fenómeno actual que se observa en Bolivia. Otro punto son las expectativas. La economía también depende del futuro y los actores anticipan este tipo de futuro y mucho más con un mercado flexible de dólares. Expectativas, exacto, eso es interesante, el tema de las expectativas, todos estamos pendientes de este tema y como subió el dólar 16% solo en un mes desde que se ha flexibilizado la moneda. Brevemente, para ya ir cerrando, Carlos, y agradeciéndote la entrevista, ¿cuánto estimas tú que podría seguir siendo este tema de la devaluación? ¿Hay manera de prever, en primer lugar? Y segundo, ¿siempre es mala una devaluación? El otro día hablábamos de que una devaluación también ayuda a otros sectores, el turismo y, por ejemplo, las exportaciones. Entonces, esas dos cositas, si te puedo pedir brevedad. Ya. Es muy difícil hacer una predicción actualmente. No tengo, hay que preguntar a brujos, no a economistas, aunque muchos economistas se creen brujos. El problema es que el mercado actualmente de divisas está en un proceso de adecuación y adaptación después de casi 15 años de tener un precio fijo. Entonces, como acabo de mencionar, existen muchos factores que hacen que la divisa, el boliviano, se deprecie en relación al dólar. La tasa de cambio es uno de los precios para países como Bolivia en desarrollo, emergentes como el Perú, es uno de los precios más importantes que genera, coordina y, bueno, pues puede perjudicar a la economía. ¿Y qué significa esto? Que el proceso de adaptación que se está dando en Bolivia de 9,73 actualmente a 11,35, 11,40, puede ser que de aquí a 3 semanas esté en 11,85 o puede ser que esté en 12,20. Eso no se sabe exactamente. De que sí existe una tendencia de depreciación es la suma de los factores que acabo de mencionar, ¿no? Inclusive la credibilidad de la moneda, que también se tiene que sostener sobre confianza. Es decir, la inflación en Bolivia juega un papel preponderante para que existan elementos de depreciación continua y eso se tiene que controlar lo más rápido posible. No existe un solo factor que diga de aquí a un mes va a estar la tasa de cambio en 11,95. Podría ser, como podría ser mucho mayor o podría mantenerse actualmente por un tiempo estable. Es que hay muchas fuerzas que hacen de que no se pueda utilizar una regresión lineal para predecir el futuro de este problema. Y sí, lo que no existe en Bolivia es una coherencia macroeconómica. El déficit fiscal es muy alto. No existe una estrategia de exportaciones. No existen inversiones orientadas hacia las exportaciones. No, la inflación es altísima. Existen muchos factores macroeconómicos que hacen que todo el sistema sea incoherente y eso exactamente refleja el problema de la divisa en Bolivia actualmente, el precio de divisa en Bolivia. Excelente, Carlos, gracias. Nos has dado un panorama importante de este tema, te agradecemos. Muy clarificador. Sí, esto de que hay que preguntarle a brujos, no a, no a economistas, el tema del dólar podría ir variando, ha ido subiendo, si siguiera este ritmo, ¿cómo estaríamos a fin de año? Pero no necesariamente eso va a ocurrir. Así que bueno, gracias y será hasta otra oportunidad. Sí, Carlos, solamente si me permiten una pequeña adición. Una devaluación de por sí y por sí sola no necesariamente es negativa. Puede ser el proceso y el inicio de un proceso de estrategia de desarrollo, siempre y cuando se sepa aprovechar la competitividad que esa devaluación está generando en la moneda nacional respecto
de otras monedas y otros socios comerciales. Pero si el Estado o el Banco Central no tienen la capacidad de reducir a la inflación, cualquier devaluación que se haga en Bolivia no va a ser poca. ¿Por qué? Porque la competitividad que se va alcanzando, estableciendo de a poco actualmente, va a desaparecer debido a esa inflación. No tiene sentido que Bolivia tenga una inflación de 20-22% y sus socios comerciales un promedio de 3%. La diferencia es abismal, son 17% de diferencia, que si eso además se asuma a esto la transmisión, o sea, el índice de transmisión de los precios importados en la economía, que en Bolivia ese pass-through, como se conoce en la economía, yo diría que está moviéndose entre el 40 y el 60%, es decir, un, un crecimiento de 14% o 16%, una devaluación de 16%, podría equivaler en Bolivia actualmente a una transmisión del 12 al 13% de inflación adicional. Entonces, eso se tiene que tener en mente también, cómo manejar este aspecto de la inflación. Y aquí viene el problema que Keynes ya lo describió, es la anticipación de autorrealizable, ¿no? De elementos autorrealizables. Anticipan ya hechos en el futuro y se los cumple porque son autorrealizables. Y los Correcto. actores comienzan a funcionar de esa forma. Muchísimas Muchas gracias, gracias entonces. por esta Gracias. oportunidad y muchos saludos a Bolivia. Adiós, mucho gusto. Gracias. Ahí está el tema Muy claro, Muy ¿no? claro, sí, Muy claro, además muy detallado. sí, muy detallado. Obviamente no deja de asustar, pero sí me quedo con una parte que dice él. Mm. Si no tiene que ser esto negativo. Y además, apelo a lo que decía, quiero creerle, José Gabriel Espinosa, que lo entrevistan ayer y dice, no, va a volver a 10. Mm. Es decir, se puede dar una suerte de escape, digamos, en los precios, todo esto de la fijación del dólar. Ha estado finalmente fijo desde el 2011 al 2026. Y son muchos años de fijación. Y digamos que hay una apertura, cuando abres la puerta un poquito sale como loco, pero después esto se va a calmar y va a retornar al 10. Podría ser. Podemos creer, bueno, yo no tengo idea y me parece hermoso escucharlo, pero obviamente Pero ya sí, puede conocemos esos cantos idílicos tener, gubernamentales, pero ¿no? puede tener Puede ser sentido. verdad, puede ojalá ser que verdad. sí. Estamos en los últimos minutos ya del programa y hoy día teníamos una de tus secciones, Diego, la sección de los lunes. Exactamente, la sección de los lunes es la sección que la llamamos nosotros. Nosotros internamente le llamamos sector Illimani. Sí, porque vamos viendo temas que el MAS ha descuidado durante 20 años. Y hay un tema que es neurálgico, Raúl, que es importantísimo. ¿De cara a qué? A la Feria del Libro. ¿Cuándo comienza? Este jueves. ¿Estamos leyendo bien los bolivianos? ¿Leemos los bolivianos? Somos uno de los países de América Latina que menos lee. Por ejemplo, Chile lee, cualquier ciudadano, entre 6,5 a 6,4 libros. Argentina, 4, Al año. Al año, sí. Igual no es mucho. Si tú ves un finlandés, puede llegar a 70 libros, cosa que me impacta. Sería un libro cada 5 días, hacía cálculos yo. Un finlandés. Pero digamos, en América Latina, Argentina entre 5 y 6,5, Perú 3,3 libros, ¿no? Brasil hasta 4,6. Bolivia está en 1 a 3 en el mejor de los casos. ¿Qué te muestra esto? Que Un el libro al año. Sí. El 55% de la población no lee nada. Nada. El otro 45% lee entre 1 a 3. Si te está mostrando una población que está sujeta, porque fíjate tú, uno diría, es un asunto de lectura, que les den libritos por abajo. No, esto tiene una connotación política. Evo Morales ha estado 20 años, el MAS ha estado 20 años. ¿Por qué no han promocionado que la gente se eduque y se culturice? Y esto se lo analiza en ciencias políticas, y son formas de oligarquías feudales. Hay que mantener a todos tontos, o hay que mantenerlos no, sin que tengan la capacidad de cuestionarnos algo. Fíjate tú además que esa gente que lee, tú dirás, bueno ya, pero algo leen, digamos, 3 libros al año no está mal. No, otro indicador te muestra de la UNESCO que el 70 al 80% de la población no entiende lo que lee. Claro. No entiende lo que lee. Entonces, si tú vas reuniendo todo eso,
todos estos datos, te das cuenta que hay unas 100.000 personas en Bolivia que realmente leen y entienden. De una población de 12 millones de habitantes, 11.900.000 no estarían al día. Estoy poniendo mis datos, un poquito exagerados posiblemente, ¿no? Pero no tan exagerados. ¿Qué te muestra esto? Que estamos en una situación donde un gobierno te puede hablar del proceso de cambio, te puede hablar unas cosas esotéricas, hermosas, y le crees. ¿Por qué le crees? Porque no leemos. Entonces, la lectura no es una cuestión solamente de cuántos libros has leído para hacerte el capo y tener más novias. Es una cuestión que tiene incidencia política. Mientras más ignorante permanezca la población, más Evos Morales vamos a tener. Es decir, para ponerlo, digamos, en términos sencillos y que la gente me entienda. ¿Se entiende ese mensaje? Eso es lo fuerte de todo eso. Entonces, ¿qué es la Feria del Libro en ese sentido? Tendrán que explicarnos sus gestores. Pero puede ser una feria comercial, no necesariamente es algo que debería ser diario, semanal, mensual, con un plan sistemático de consolidación de una población que por lo menos pueda terminarse un libro de 40 páginas, ¿no? Sí. Por lo menos existe la feria y ahí tenemos una... Es una maravilla. Es una maravilla. Nosotros amamos eso. Sí, porque ahí realmente cualquier persona puede encontrar libros de distintos temas a distintos precios. También hay estas pequeñas, breves novelitas juveniles o para adolescentes o incluso para niños, libros para chicos que tienen, chicos y chicas que son niños, etcétera. Pero lo que tú dices es muy cierto. Ahora, en lo que discrepo es un tema del Evo y del MAS, o que siempre fue así. Nunca fuimos un país lector, siempre hemos tenido este problema de la falta de instrucción que nos permita leer. Estamos, ¿para qué vamos a hablar de Finlandia? Lejos de los países vecinos, ¿no? Hasta hace poco había una discusión en Santa Cruz, me acuerdo hace unos 10 años, que decían que había una sola librería en Santa Cruz, la Lewin Libros, una sola para una ciudad de 2 millones de habitantes, y ahora hay más, y en La Paz tampoco hay muchas más. Entonces realmente es una situación dramática lo que tú estás mencionando, los datos que nos muestras son realmente dramáticos. Hay que hacer muchos esfuerzos para que leamos más, porque en la lectura está nuestra formación, las ideas que podemos ir adquiriendo, etcétera. Pero creo que todo empieza en el prekinder, ni siquiera en el kinder. Fortalezcamos a los chicos. Si eso que tú dices que no entendemos lo que leemos, es porque desde el colegio, desde el principio, desde los primeros años, ¿no es cierto?, es que no tenemos esa formación inadecuada y que cuando ya somos adolescentes, jóvenes o adultos, no entendemos lo que leemos, ¿no? A ver, no se trata aquí de tener, ¿no es cierto?, un sello partidario o ideológico y culpar al pobre MAS. No ese es el punto. Pero da la casualidad que el MAS ha estado los últimos 20 años. ¿Quieres? Podemos hacer un seminario y analizar desde 1525 cómo hemos aprendido. Está bien, lo podemos hacer. Lo cierto es que el MAS, en el periodo de mayor globalización educativa de la humanidad, nunca en la historia de la humanidad hemos sacado tantos libros, además digitales. Lo digital por primera vez en la historia ha pasado a lo escrito, ¿no? Entonces sí tienes chance de piratear, de bajarte 1000 cosas. No lo hacemos. Esto es una época en la que tendrías chance de ser alfabeto digital, es lo que se llama. Es otra suerte de alineación. Ya no somos analfabetos, ya todos leen indicadores del MAS. Sí, pero aparece una nueva forma de analfabetismo, que es digital. Nadie te baja ensayos de la computadora. Están viendo posiblemente otras cosas, de comercio, de pornografía. Es decir, no estamos al día en la capacidad de leer. ¿Por qué? Porque no tenemos un Estado que te diga, hay que leer. Un Estado que te diga, hay que inventar. Somos el Estado, el país en América Latina, con excepción de Guatemala y Nicaragua, con peores indicadores, por ejemplo, de inversión en ciencia. Que lo veremos eso otro lunes. Pero sí te va mostrando que todo se armoniza. Entonces, al final, como no pensamos nada, como no leemos, bueno, seremos extractivistas, hay gas ahí, sacaremos eso. Esa es la conclusión de todo esto. Entonces, no se trata de competir si el MAS nos dejó más ignorantes o el neoliberalismo. Pero lo cierto es que lo que predomina aquí es el extractivismo, que en el fondo es decirte, no leas, la naturaleza te va a dar. Correcto. Ahora, tú sí estarías de acuerdo. ¿Cómo se empieza a resolver esto? ¿Se resuelve en la escuela? Sí, es una reforma educativa en serio, ¿no? Una reforma educativa en serio. Porque yo creo que si eres una persona adulta de 40, 50, 60 años que no has leído
en tu vida y que realmente te cuesta y que te cuesta comprender, difícil que empieces a esa edad, ¿no es cierto? Sí. Es algo que tiene que ser implantado, el gusto por la lectura y la comprensión, que tiene que ser desde la primera, y eso es una reforma educativa, que creo que el otro día Mary Bach en este programa hablaba de eso también, de cómo hacer un cambio en la educación. Sí. Me parece algo todavía remoto, lamentablemente. Despidamos a toda nuestra audiencia de Palenque TV. ¿Pero concluyo? Despidamos y Sí, continuó. los despedimos porque pero el programa sigue por todas las redes sociales, así que ahora sí, dale. Yo solamente pongo el problema sobre el tapete. La solución, yo no soy educador, no soy el ministro de Educación. Habrá que charlarlo en un simposio, ¿no? ¿Pero esto tiene solución? Seguro que sí. Tiene solución, debería tener. Otros países han encontrado soluciones. Han encontrado soluciones. Nosotros, últimos años, décadas, hemos buscado solución. Fíjate tú el examen PISA, que también lo podemos ver otro lunes. Es decir, no nos hemos animado ni siquiera a participar del examen PISA. Además, estamos fuera de los cánones internacionales de medición de la calidad educativa de Bolivia. No, hemos dicho, no, como es una educación ancestral, plurinacional, no tenemos por qué medirnos a indicadores gringos. No es esa la idea. Esos indicadores funcionan para 200 países del mundo. ¿Cómo no vamos a entrar y compararnos? Eso es el PISA y hemos quedado fuera de eso. Y claramente o sea, ni siquiera es que seamos malos. No estamos conectados con el mundo. O sea, somos una pequeña Camboya en un mundo globalizado. Ese es el problema de fondo, ¿no? Exactamente. Gonzalo Chávez le gusta repetir este tema que es tan grave en los exámenes comparables con el PISA, que hay uno. Sí. 97% de los chicos no tiene las habilidades necesarias tanto en matemáticas a los 15 años como en lenguaje. 97% de los bolivianos. Invitemos a un educador. Todos los programas yo me la paso. Alguien que nos siga va a decir, O sea, no Diego Ario cada vez promete distintos invitados. No, pero este sí. Pero ¿sabes qué pasa? No importa que nosotros lo invitemos, igual va a invitar la Mary. Sí, la Mary nos gana. Sí, la Mary está 3 pasos antes. Sí, sí, así que eso no hay ningún no se problema. preocupen. Sí. Mary va a estar con ustedes, con el tema. Sí. ¿Te parece que terminemos con un video? Ya viene el gran poder que fue suspendido por las manifestaciones, los bloqueos de 53 días que tuvimos. A ver, veremos Por favor. ese video. ¿Alguna vez te preguntaste cuánto cuesta bailar morenada? Recorrimos la calle Los Andes para conocer el precio de los trajes. A pocos días de la festividad del Gran Poder, Brújula Digital recorrió algunos talleres para conocer cuánto cuestan los trajes de morenada este año. Los precios varían según el diseño y si el traje es confeccionado a medida o ya está listo para la venta. Un traje de China morena puede costar desde 4.500 bolivianos a medida y desde 2.900 bolivianos si ya está confeccionado. En el caso del traje de Turril, los precios parten de 3.500 bolivianos a medida y de 2.500 bolivianos para los ya elaborados. En el caso de los achachis, el traje está entre 1.800 y 2.000 bolivianos. Además, las joyas y accesorios pueden encontrarse desde los 50 bolivianos. Ahí está, los precios para alquiler de trajes para bailar. ¿Tú extrañas? Tú bailabas, ¿no? Yo bailaba. ¿Y extrañas bailar? No. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo en la vida. Pero es lo máximo. Y el Gran Poder es la cosa sensacional. Es espectacular. He estado en unos 10 Gran Poderes. ¿Ah, sí? Mi memoria se acuerda solamente de uno, porque generalmente uno le pone unos drinkcitos. Coca-Cola. No, que te hacen olvidar. Te hacen olvidar. Pero en todo caso es una fiesta genial, ¿no? Oye, ¿y en qué fraternidad? Bueno, yo bailaba en Oruro en la... Di nomás, di con orgullo. ¿Por qué estás En la central. en la central? ¿Ve? No querías decir por modestia, ¿no? No, lo más que se confunde, hay que aclarar, ¿no? La central Cocani se separaron en la central solamente, ¿no? Está bien. Sí, pero era mucha cosa, ¿no? Mucha cosa. Una belleza. Un gran central, he bailado 5 años seguidos en Oruro. Buenísimo. Belleza. Sí.
Bueno, ahí está. Les agradecemos a todos por su presencia. Detrás de cámaras están Sonia, César y Cristian, que nos han ayudado con el programa y que hacen posible este programa. Nos vemos mañana a las 9.